Buenas noches, mi nombre es Rosaura Valencia, pertenezco al grupo 352 de la UNAM. A continuación vamos a hablar del curso Observación y Entrevista de sus 3 unidades. En la unidad 1 observamos que nos hablan de la observación. Es una técnica esencial en la investigación científica, especialmente en las disciplinas sociales y humanas. Se enfoca en examinar fenómenos en contextos naturales y se adapta a diferentes paradigmas de investigación. Esta unidad resalta la importancia de la observación y explora diversas perspectivas, enfoques y herramientas utilizadas en esta técnica. Tenemos distintos tipos de observación. Observación global, que se refiere a captar atributos generales de la realidad estudiada y pasarlo de un nivel más amplio a uno más reducido. Observación descriptiva, reconstruir la realidad observada en detalles significativos, integrándolos en la situación general. No requiere de una hipótesis previa. Observación explicativa, comprobar hipótesis previamente formuladas. Observación directa, usar los sentidos para registrar información, como color, forma, entre otros. Observación indirecta, usar instrumentos para captar características como telescopios o microscopios. Tenemos la observación en contextos naturales, registrar hechos en el entorno donde ocurren, sin influencia de otras cosas. Observación en situaciones artificiales. Esta ya es generar situaciones controladas para estudiar efectos. Tenemos en la fase de la observación, se recopilan datos detallados sobre el ambiente, recepciones, conductas y reacciones de los sujetos, así como sus interacciones. En la unidad 2 tenemos la entrevista como técnica de evaluación. La entrevista es un proceso de comunicación entre una o más personas. El entrevistador hace preguntas y obtiene respuestas del entrevistado con el fin de obtener información, opiniones, perspectivas o evaluaciones sobre un tema en particular. Tenemos distintas técnicas de la entrevista. Son muy importantes las técnicas de la entrevista y aplicarlas porque permiten obtener más información y profundizar en las respuestas. Es importante adaptar estas técnicas según el entrevistador, el entrevistado y los objetivos que tenga la entrevista. Bueno, tenemos la técnica del eco, es donde el entrevistador repite la última frase del entrevistado para fomentar la continuidad de la conversación. Tenemos la técnica del silencio, donde el entrevistador usa el silencio para provocar ansiedad en el entrevistado, alentándolo a ofrecer más información. Tenemos la técnica de confrontación. Esta es útil para personas que exageran. Se pide evidencia objetiva sobre sus afirmaciones. Tenemos la técnica del Al pronunciar esta expresión y asentir, se indica al entrevistado que continúe compartiendo información. Tenemos la técnica del por qué. Es una estrategia para mantener la conversación activa, pero su uso excesivo podría sonar como regaño. Tenemos la técnica de aprobación en entrevista. Implica que el entrevistador asiente con la cabeza durante la conversación, indicando aceptación al entrevistado y evaluando su reacción a estímulos positivos. Tenemos la técnica de desagrado. Muestra desaprobación a través de gestos negativos, lo que puede presionar al entrevistado. Y por último tenemos la presión emocional o de tiempo. Implica cuestionar la información requerida, observando que el entrevistado responde al estrés, tanto durante la entrevista como en el interrogatorio posterior. Y en la unidad 3, la observación y la entrevista psicológica en contexto. Evaluación, ahí ya vemos la evaluación psicológica, el análisis del caso, la organización e información de los resultados, la planificación, la valoración, diagnósticos, objetivos, los contextos. Es todo lo que tenemos. Muchas gracias.